Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este jueves 25 de mayo de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Cuántos guerrilleros se escaparon de las zonas veredales o de ubicación o de tolerancia, como las llamamos? Porque capturaron 124. Esa es la noticia. Capturarían a 1 de cada 10, a 1 de cada 20, a 1 de cada 5. ¿Cuántos capturaron y cuántos se escaparon? La ONU tendría la gentileza de hacernos un balance de cuántos tiene monitoreados en este momento. ¿Y cómo es la cosa de las armas? A ver, señor Arnaud, monsieur Arnaud, ¿cómo se va? ¿Por qué no nos cuenta usted cómo es la cosa de las armas? ¿Y cuáles son? ¿Y por qué se niega a hacer lo que se le ha pedido tantas veces? Que dé el número serial de cada arma que recibe. Hay que favorecer a las FARC, ¿no es cierto?, para que entreguen cualquier fierro viejo y para que no se sepa qué están entregando. Las FARC no están en las zonas. Allá dejaron a las mujeres que están teniendo los niños para que se los cuiden, para que los cuiden por cuenta del gobierno, y ellos se volaron de las zonas. Y nadie dice nada porque Monsieur Arnaud no es monitor, sino cómplice de las FARC. ¿Qué trae la reforma agraria de las FARC? ¿Por qué están tan enfurecidas las FARC? Pero no se preocupen, que como el acuerdo final es norma de rango constitucional, la ley que la contradiga pasa a ser inconstitucional. De manera que no se preocupen, amigos de las FARC, y dejen de estar tan furiosos. Están iracundos con Minchirrinchi. Definitivamente así paga el diablo a quien bien le sirve. Viene la reforma agraria de las FARC. Para empezar, 3 millones de hectáreas por expropiar, 7 millones de hectáreas por formalizar, lo que va a dar lugar a 7 millones de problemas. El país vuelto pedazos, la producción en nada y, como nos decía un muy distinguido agricultor del departamento del Meta, la tierra en Colombia no vale nada, nada. ¿Por qué no tiene valor de cambio? No hay nadie que quiera comprar una finca en Colombia, luego el que la quiera vender no encuentra a quién comprársela. Quien se la compre, perdón. El que quiera venderla no encuentra quien se la compre. Santos le quitó todo el valor a la tierra colombiana. Esa es la reforma agraria de Humberto de la Calle y de Sergio Jaramillo y de las FARC. Pero, sin embargo, las FARC están iracundas con Minchirrinchi. ¿Cómo serán las cosas? Presta Salud se quedó con Café Salud. Ahora la Procuraduría dice que Presta Salud no tiene experiencia en el manejo de estos asuntos. Nos volvemos a preguntar, ¿qué pasó con las compañías transnacionales que estaban interesadas en quedarse con Café Salud? Salieron espantadas. Por algo sería. Algo pasó. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí hay gato encerrado. ¿Será que algún día saldrá el gatico, pero ya convertido en un tigre? ¿Tigre de Bengala? Y a propósito, el puente que costó 10.000 millones de pesos y se hundió a los 8 meses. Es que hubo una falla geológica. Me perdonan. ¿Y los estudios de suelo son para qué? ¿Quién hace los estudios de suelos
para obras de ese tamaño, 10.000 millones de pesos en Otanche, y no hay puente, porque hubo una falla geológica, y lo dicen con toda tranquilidad. La ingeniería es precisamente para eso, la ingeniería de alta calidad, la que se merece una obra de ese tamaño, de esa importancia. Muy bien. Y a propósito de puentes, ¿qué va a pasar con el puente Pumarejo que está en manos de SACIR? ¿Qué va a pasar? SACIR, les recordamos, era la misma empresa española del escándalo de Comsa, la misma empresa española de la concesión de Montes de María, que acaba de dejar la obra tirada y se acaba de ir a un tribunal de arbitramiento. Y a propósito de tribunales de arbitramiento, Collins le metió una paliza monumental al gobierno en el caso del túnel de la línea. 40 y tantos millones de pesos de indemnización a Collins porque le violaron el contrato. Y eso es responsabilidad del señor Germán Vargas Lleras, que no se haga el de las nuevas y que nos cuente qué fue lo que hizo en la obra del túnel de la línea, cómo manejó el problema y por qué eso nos va costando 40 y tantos mil millones de pesos. Más el costo enorme, gigantesco, el costo social de no tener la carretera. Y esta es la hora en que no hay contratista, en que no hay nada. Aquí no hay nada en ninguna parte, ni en el túnel de la línea, ni en la Ruta del Sol 2, ni en Navelena, ni en Mulalólogo Guerrero. En ninguna parte hay obras. Solamente en la carretera que va para Napoima, a la casa del presidente de la República. Es la única carretera en la que están trabajando seriamente en Colombia. Puente Pumarejo. Seguirá la línea del puente de Otanche. El Consejo Nacional Electoral acaba de dictar una providencia infame, como muchas de las suyas, en la que prácticamente liquida la candidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga y deja al Centro Democrático sin su candidato obvio. Óscar Iván Zuluaga estaba en las encuestas en una posición muy competitiva, ya millones de colombianos habían votado por él, era una figura harto conocida en el país, un hombre de enormes calidades personales. Entonces, ¿qué le hacen? Óiganme el truco. Prejudicialidad. Esa es una institución muy conocida por quienes hemos transitado por el mundo del derecho. Prejudicialidad quiere decir que no se toma una decisión y se avanza un proceso hasta tanto se tome otra decisión que se considera indispensable para que ésta, la primera, pueda continuar y se pueda desatar. Entonces, el Consejo Nacional Electoral tiene una investigación de carácter administrativo, pero declara como prejudicial la investigación penal que se pueda derivar o que se esté adelantando, como se adelantan aquí todas las cosas para no terminar nunca la acción penal por el caso del hacker. De manera que a Óscar Iván Zuluaga le dicen: adiós, mucho gusto de verlo, tráigame la sentencia penal ejecutoriada y yo vuelvo a empezar mi proceso administrativo. Liquidaron a Óscar Iván Zuluaga con un cuento inventado de una prejudicialidad que no puede existir, porque si existiere, pues el Consejo Nacional Electoral pasa al archivo. Ahora todo el mundo va, pone un denuncio penal, se recibe ese denuncio penal y el Consejo Nacional Electoral queda paralizado por prejudicialidad. Buena doctrina se inventaron en el Consejo Nacional Electoral, todo para quitarle al Centro Democrático su candidato obvio. Se posesionó Lenín Moreno como presidente del Ecuador. ¿Qué recibe de Correa? Correa hizo, bien hecho, el desarrollo vial del Ecuador. Con mucho dinero, créditos importantes que le dieron, endeudó el país hasta la coronilla, pero en eso fue eficiente. Hay que reconocerlo. Y en el Ecuador hay excelentes carreteras, las mismas que no somos capaces de construir en Colombia, las construyó Correa, eso es verdad. Pero endeudó el país hasta los tuétanos, desestimuló
la producción privada y se dedicó a hacer paternalismo. Como tenía mucho dinero proveniente del precio del petróleo, Ecuador no es ni riesgos tan productor como Venezuela, pero mutatis mutandis, la economía ecuatoriana puede depender tanto como la venezolana del petróleo. Disparado el precio del petróleo, Correa se dedicó a hacer paternalismo, a regalar platas aquí y allá, a mantener a no sé quién, a sacar de la pobreza, en teoría, a unas personas que lo que estaban recibiendo era subsidios estatales. Se cayó el precio del petróleo, que ahora ha vuelto a subir, sí, pero era que estaba a 120 y ahora está a 52. Entonces, miren ustedes lo que es la diferencia, y eso es lo que recibe Lenín Moreno. Un país enfrentado, porque se sabe que se le robaron las elecciones a Lasso, el candidato de la derecha. Un país empobrecido, un país comprometido hasta los tuétanos con unos programas sociales que no se puede seguir adelantando porque no hay con qué. El país que recibe Lenín Moreno. Ayer en la tarde, como esto cambia cada minuto, habrá que saber cómo va, pero ayer habían bloqueado otra vez el puerto de Buenaventura. Eso es bloquear más del 50% del comercio exterior del país, tanto en importaciones como en exportaciones. De manera que los buques anclados en el puerto cobran unas sumas gigantescas de multa, porque un buque de esos anclado vale muchísima plata, y la economía no se mueve al interior del país. Las cosas que deben llegar para alimentar los mercados internos no llegan, o llegan mucho más tarde. Y las cosas que se van a exportar para cumplir compromisos internacionales no se exportan. La situación de Buenaventura es dramática. Hoy, a propósito, vamos a estar con una colombiana excepcionalmente importante, Brasilia Romero, quien fue alcaldesa de Guapi, en el departamento del Cauca, y por supuesto conoce ese litoral como a sus manos. ¿Qué está pasando en el litoral pacífico? Ya se los contaremos. En los Estados Unidos hay, señores, una investigación muy seria que demuestra la vinculación del vicepresidente de Tarek El Aissame con un delegado de las FARC, que es el que les maneja la plata, que se llama José Luis Merino, asesor de las FARC. Han lavado millones de dólares. Es la investigación y parece que la cosa va perfectamente en serio. Y eso ha ocurrido en Panamá y en todo Centroamérica. Ahora entendemos tantas cosas. Esos amores de las FARC con Maduro no es pura insensatez, es amor de socio. La Reficar del Meta. Sobre Reficar no volvimos a saber nada, pero Reficar es el escándalo monumental de la refinería de Cartagena, que costó miles de millones de dólares, más de lo que ha debido costar, porque lo demás se lo robaron. Pues en el Meta, Alan Jara estaba haciendo su propia refinería han adelantado 18.000 millones de pesos en robos. Alan Jara está virtualmente caído del puesto que tiene. El presidente del Brasil, Temer, tiene que desplegar al ejército para controlar las manifestaciones. Pobre Brasil. Si mira para un lado, es Temer y su corrupción. Y si miran para el otro, es Lula, que es más corrupto todavía. Y ni pensar en la Rousseff, porque eso es pensar en lo impensable. Un país tan rico, tan poderoso, con gente tan productiva. El estado de Sao Paulo es un estado importante. Si lo sacáramos del contexto del Brasil y nos lo trajéramos para Europa, sería una gran nación europea. Pero ese país tiene una situación política insostenible. La fiscal de Venezuela, antigua chavista Luisa Ortega, acusa a la policía militar por la brutal represión que ha ejercido contra los manifestantes en ese país. Luisa Ortega fue chavista declarada
y ahora es antichavista, solo que además es la fiscal general de Venezuela. No hayan qué hacer con ella. Otro ataque terrorista de Al-Shabaab deja 5 muertos y 6 heridos en Mogadiscio, que es la capital de Somalia. Sigue el terror en el mundo. Y a propósito de terror, 3 policías muertos y 10 heridos en Yakarta, Filipinas. Es un ataque suicida de ISIS, mientras Duterte sigue en amores con Trump. Ya Cristina Londoño nos hablará del tema. Los de ISIS ponen bombas. En Zihuatanejo, México, capturaron 20 infiltrados en la policía por narcos. El tema de México sigue siendo gravísimo, desde luego. Cuando hablamos de narcos estamos hablando de traficantes de la cocaína que producen las FARC por acá. Y hoy, en la historia, tenemos 2 fechas para recordar. Hoy es 25 de mayo de 2017. El 25 de mayo de 1810 se produjo la Declaración de Independencia de la Argentina. Hoy es fiesta nacional en la Argentina. Nuestra solidaridad con ese noble pueblo. Y en 1895 fue detenido Oscar Wilde por cometer actos de grosera indecencia con otros varones. Así se llamó el proceso que se le siguió por homosexualismo a uno de los escritores y de los pensadores más brillantes de la época victoriana. Oscar Wilde era homosexual, eso está fuera de toda duda, pero era uno de los más grandes escritores y pensadores de su tiempo. Y lo metieron a la cárcel. Ahí nos ganamos la balada de la cárcel de Reading, una de las más bellas poesías que nunca se compusieron. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen como todos los días en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en redes sociales, en Twitter, nuestro usuario @Hora de la Verdad, con los temas y las noticias que son de su interés. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:19 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Buenos días a todos. Pues sí, comencemos, ¿qué les parece?, con esta pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado en este programa, hemos preguntado por el dinero de las FARC? Muchas, ¿verdad? Muchas veces. Y la respuesta del gobierno siempre ha sido silencio absoluto, o ese cuento de que han buscado y no han encontrado nada. El tema es tan serio que el exprocurador Alejandro Ordóñez, no sé si ustedes lo recuerdan, dijo en su momento que el proceso de paz con las FARC sería la más gigantesca operación de lavado de activos. ¿Recuerdan? Bueno, pues parece que tenía razón, porque según un informe de inteligencia de Estados Unidos, hay vínculos entre Tarek El Aissami, el vicepresidente del gobierno de venezolano, y José Luis Merino, exguerrillero salvadoreño, quien asesoraba y manejaba las finanzas de las FARC. ¡Qué casualidad! Según esta investigación, El Aissami y Merino lavaron millones de dólares del narcotráfico, del contrabando de oro, del contrabando de combustible y, por supuesto, suponemos que también del secuestro, ¿no? Porque esa era o es otra industria de las FARC. Fondo común. Fondo común, sí. Sí. Usaron varios bancos centroamericanos y panameños para blanquear los capitales. Y ahí estaba involucrado también el famoso cartel de los soles. En otras palabras, las FARC no son tan pobres como nos quieren hacer creer,
Y ahora se entiende esa afinidad con el gobierno de Maduro al que ellos siempre defienden. Pregunto, ¿qué tiene que decir a esto el gobierno de Juan Manuel Santos? ¿Cuándo se va a hablar seriamente del dinero de las FARC? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de la conexión FARC-gobierno venezolano? ¿Será que el exprocurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, tenía razón y todo este show de la paz es la más gigantesca operación de lavado de activos? El consorcio Prestasalud, del que hacen parte 12 entidades, ganó la adjudicación de Cafesalud y Esimet. Jorge Gómez, vocero de Prestasalud, indicó que además de las 192 IPS a nivel nacional que ya controla el consorcio, habría al menos 350 que estarían interesadas en participar en este nuevo gigante de la salud en Colombia. El negocio se cerró por 1,45 billones de pesos, precio que dobló el precio base establecido por la firma evaluadora en su momento, que era de 750.000 millones de pesos. Clínitas, el otro consorcio del grupo Sanitas, solamente ofertó 270.000 millones de pesos por las acciones del régimen contributivo, mientras que Prestasalud ofertó 1 billón de pesos por esas acciones. A ellos se agregan 200.000 millones por las acciones del régimen subsidiado y 250.000 millones por la red de IPS Esimet. Muchas dudas quedan, doctor Londoño, y ya la red de veedurías anunció demanda ante los órganos de control. Prosperidad para todos. Es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero de todos modos y es una diferencia monumental. Entonces le tengo 2 preguntas para que me las conteste. ¿Por qué salieron espantados sin ofertar todos los especialistas, las grandes compañías prestamistas de salud o prestadoras de salud que se interesaron inicialmente en el caso de Cafesalud y que cuando lo vieron de cerca salieron corriendo? ¿Por qué? ¿Por qué no hubo una sola entidad de salud internacional que ofertara, cuando estamos hablando de más de 6 millones de pacientes, de candidatos, no, de clientes obligados del sistema? ¿Por qué? ¿Qué hay en Cafesalud? Y luego, ¿cómo se produce una diferencia de este tamaño? De 200.000 millones de pesos que presta Sanitas, que ofrece Sanitas, a 1.400.000 millones de pesos de esta mancomunidad de instituciones sobre las que no se sabe. La persona que las dirige es un hombre muy serio, es un excelente médico, Jorge Gómez Kuznir, pero pues estos despliegues financieros no dejan de llamar la atención. Es que es muy raro, doctor Londoño, un precio base que incluye la IPS Esimet, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Sanitas ofrece, por el tema del régimen contributivo, que es el más importante porque es el que la gente paga directamente, digamos, el más ágil, 270.000 millones, y este consorcio 1 billón. Es decir, solo por las acciones del régimen contributivo está ofreciendo 4 veces lo que ofreció Sanitas. 4 veces. Ese es un descache monumental. Porque ¿qué competencia hubo? Pues alguno de los dos estaba muy duramente equivocado. Y si el equivocado es Prestasalud, pues usted se puede imaginar lo que va a ocurrir. ¿Y qué pasó con el sistema de IPS que tenía montado el señor Palacino? El señor Palacino es un hombre de una conducta muy difícil de sostener, pero que era eficiente en la construcción y en el manejo de las clínicas que giraban alrededor de Saludcop, no cabe duda ninguna. Y ahí había un poco de cooperativas muy serias y muy capaces a las que les tiraron la puerta en las narices. Eso definitivamente no pinta bien. Y nos vamos para los Estados Unidos, donde Cristina Londoño tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Cristina, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Hoy el presidente Donald Trump está en el escenario más visible de la política internacional en Bruselas, en la reunión de la OTAN. Está resaltando allí la importancia de ese organismo que tanto criticó y del renovado compromiso que deberían tener las naciones poderosas del mundo en contra del terrorismo, en especial después del atentado de Manchester, que todavía tiene al mundo de luto y que se teme, según fuentes de inteligencia,
inteligencia europeas que sea solo el inicio de un baño de sangre o de una posible campaña terrorista en Europa. Por eso hay máxima alerta en esos países. Antes de llegar a Bruselas, en su paso por el Vaticano, Donald Trump tuvo una reunión tensa con el Papa Francisco. Sabemos que ambos se han cruzado una fuerte artillería de críticas. Los dos hablaron durante 30 minutos, más de lo que se esperaba, y lo que más estaba siguiendo el mundo, más que las palabras, eran los gestos, la cara seria del Papa. Y con esa seriedad le recordó a Trump la necesidad de la paz y de proteger el medio ambiente, y le regaló un medallón hecho por un artista romano con el árbol de olivo como símbolo de la paz. El Papa le habló a Donald Trump en español y le resaltó varias veces que necesitamos la paz. Donald Trump contestó que usaría ese medallón porque está de acuerdo y necesita la paz. Esos regalos cobran un significado especial si se tiene en cuenta el contrato multimillonario que Trump acaba de firmar con Arabia Saudita para venta de armas. El presidente Trump fue al Vaticano acompañado de su mujer Melania, ella es católica, y de su hija Ivanka y su polémico yerno asesor de su gobierno. Ambas mujeres están siendo elogiadas por su elegancia. Las dos llevaban vestidos negros largos sin escote y con mantilla en la cabeza, como establece el protocolo. Y es que Melania es católica. El Papa incluso bromeó con ella preguntándole si le preparaba a su marido pues un dulce muy popular de su país. Ella se rió. A la despedida, el Papa le puso tarea a Donald Trump diciéndole que tiene que acoger a los inmigrantes, que eso es muy importante. El Papa, como ustedes recordarán, es hijo de migrantes italianos. Trump se despidió diciéndole al Papa: no olvidaré lo que usted me dijo, muchas gracias. Hasta ahora la gira le ha logrado al presidente, según encuestas, un repunte de favorabilidad, un empujoncito que lo lleva a 48% de opinión positiva de su mandato, muy por encima de los números que tenía hace solo unas semanas. Sin embargo, aquí en casa le están esperando más problemas y filtraciones, y es que tiene un infiltrado claramente en su gobierno, o hay alguien que no le está siendo leal al presidente, porque todas sus conversaciones se llegan a conocer y le están generando cada vez más problemas. ¿Quién es? No se sabe. Una de esas filtraciones, por ejemplo, fue una conversación que habría tenido con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Como ustedes recordarán, él es acusado de todo tipo de atrocidades en la guerra de su país contra las drogas. Lo han señalado de haber ordenado ejecuciones extrajudiciales de miles de presuntos narcotraficantes, y según una transcripción de una llamada que mantuvieron ambos, Trump lo habría felicitado por su desempeño. El gobierno tuvo que salir a decir que no lo estaba felicitando por esas ejecuciones. Sin embargo, pues obviamente es otro golpe para el gobierno. Hay otra filtración, por ejemplo, una noticia que está dando la cadena CNN, que implica a su secretario de Justicia. Asegura que Jeff Sessions, quien supuestamente mintió o por lo menos engañó incluso al vicepresidente Michael Pence, está siendo acusado de no haber revelado reuniones que tuvo con el embajador ruso cuando llenó su solicitud para recibir acceso de seguridad. Estas solicitudes son muy importantes. Ese formulario le exige a los funcionarios revelar cualquier contacto que hayan tenido en los últimos 7 años con un gobierno extranjero o con sus representantes. También una última revelación o filtración que tengo para contarles viene del New York Times, y dice que según servicios de inteligencia, durante las campañas presidenciales del 2016, funcionarios rusos discutieron cómo influenciar a Donald Trump a través de sus asesores, y que se habrían enfocado en el jefe de la campaña, Paul Manafort, y también en el ahora ex asesor de seguridad de Donald Trump, Michael Flynn. El general, como ustedes recordarán, tuvo que retirarse. Trump lo tuvo que sacar de su cargo precisamente por vínculos con Rusia. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días, y muy buenos días a todos. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días.
En Reino Unido, la primera ministra Theresa May informó que el nivel de amenaza terrorista del país ha subido de severo a crítico. Este anuncio llega después del atentado del lunes por la noche a las afueras del concierto de Ariana Grande, que dejó 22 personas muertas y otras 59 heridas. La primera ministra advirtió que el nivel de alerta crítico significa no solo que hay una alta probabilidad de ataque, sino que un futuro ataque es tal vez inminente. Las autoridades dijeron además que hay un grupo de terroristas involucrados en el trágico hecho del lunes y que Salam Rahman Abedi, el terrorista suicida, no actuó solo. Al parecer solo fue el portador del artefacto explosivo, pero este habría sido construido por un grupo de terroristas expertos. Por su parte, el autodenominado Estado Islámico ya se adjudicó el atentado y dijo que había sido perpetrado por uno de los soldados del califato, en represalia contra infieles y por las transgresiones a la tierra de los musulmanes. Para enfrentar la inminente amenaza terrorista, el gobierno británico destinará recursos adicionales a los organismos de seguridad y desplegará personal militar armado en apoyo a los agentes de policía en puntos claves de ese país. De otro lado, la crisis política se agudiza en Brasil, cuyo presidente Michel Temer, acorralado por acusaciones de corrupción, ordenó ayer miércoles el despliegue del ejército en la capital, ante una protesta masiva en su contra que terminó en violentos desmanes frente a sedes de algunos ministerios. Los participantes en la marcha pedían elecciones directas ya. Y aunque ese es el clamor de la mayoría de los brasileños en este momento, las elecciones directas solo podrían celebrarse en caso de que se hiciera una enmienda constitucional por parte del Congreso. Sin embargo, tal medida es complicada dado que decenas de legisladores están siendo investigados por su posible participación en la red de sobornos en Petrobras. Los brasileños piden elecciones ya, en tanto que si Temer renuncia o es destituido, según la constitución de ese país, el presidente de la Cámara tendría que asumir mientras que se hace una votación para elegir al nuevo presidente que estaría a cargo hasta el final del periodo. Sin embargo, el cargo no puede ser ocupado por alguien bajo proceso judicial y el titular de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, como el próximo en la fila, el presidente del Senado, Eunicio Oliveira, están bajo investigación por corrupción y tendrían prohibido asumir el cargo. Así las cosas, los brasileños están hundidos en un pozo sin fondo de corrupción. Desde hace muchos años, la corrupción en el Brasil es el gran contrapeso que encuentra Brasil por sus innumerables posibilidades de desarrollo, por las grandes virtudes de la mayoría de su pueblo, por las condiciones excepcionales que tiene para ser una de las potencias del mundo. La corrupción. Es que contra eso, mi querida Vanessa, Dios mío. Bueno, hablemos de temas muy serios, pero al mismo tiempo muy gratos. Tata Castro, ¿cómo va la etapa? Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Bueno, ya arrancó la etapa 18, ya les voy a contar esa etapa, cómo será el recorrido, porque es la oportunidad, la gran oportunidad que tiene Nairo Quintana. Ayer el francés Pierre Rolland fue el ganador de la etapa 17. El corredor del equipo Cannondale se impuso en solitario luego de protagonizar una escapada de más de 200 kilómetros. Primera victoria para Francia en esta edición 100 de la ronda italiana y primer triunfo para el corredor francés en el Giro. En la general no hubo cambios. Tanto el líder como el colombiano Nairo Quintana llegaron con el mismo tiempo, a 7 minutos 54 segundos del ganador. Fue una etapa más de transición que de cualquier otra cosa. Llegó el día para que Nairo tome la malla rosa. Son solo 31 segundos de diferencia sobre el líder holandés y le espera una de las mejores oportunidades hoy, una etapa corta y explosiva con 5 premios de montaña y además final en alto de primera categoría. Llegaron las Dolomitas, doctor Londoño, serán 137 kilómetros de recorrido donde se alcanza 4.000 metros de desnivel acumulado con pendiente media de alrededor del 7% y picos de hasta 15%. Etapa sin descanso, que partió desde las 6 de la mañana hora de Colombia, en este momento ascendiendo ya al primer premio de montaña, que es de primera categoría, llevan 18 kilómetros recorridos. Será un gran examen definitivamente para Dumoulin, que seguramente recibirá ataques no solo de Nairo, sino también del italiano Vincenzo Nibali. Quedan pocos días para llegar al final de la carrera en Milán, que se cierra con una contrarreloj.
tiene que empezar la acción de parte de los rivales del líder, porque todos tienen claro que si no le sacan ventaja antes del domingo, será imposible ganarle, doctor Londoño. Sí, señora, hoy o nunca. Vamos Sí. a ver cómo está Tom Dumoulin realmente. Esperemos pues que no le dé mal de estómago en la mitad del camino, porque pues eso desluce la carrera, no porque sea feo, pues eso es perfectamente natural, sino porque le quita gracia a la carrera, que la carrera se pierda porque uno de los grandes competidores tiene mal de estómago. Muy Sí. Bueno, en fin, pero ese es el ciclismo, un ciclismo que exige, un deporte que exige enormes esfuerzos. Para nosotros, el más competitivo y el más duro de todos los deportes es el ciclismo, y ahí tenemos nuestros grandes campeones. Fernando Gaviria sigue con la camiseta y llegó ayer en tiempo. Sí, señor, él sigue como líder de la camiseta por puntos y de la combatividad. Ayer llegó a más de 51 minutos del ganador, pero todavía se mantiene como líder. Bueno, mientras no sea descalificado por tiempo, Fernando Gaviria seguirá en la competencia y llegará a Milán con sus camisetas y nos dará también mucha satisfacción y mucha gloria.